En este vídeo vamos a comenzar viendo qué es un vector, que es lo primero que tenemos que ver para el estudio de la geometría analítica. Antes que este vídeo os he colgado un pequeño vídeo introductorio para que veáis por qué tenemos que utilizar vectores y cuál sería más o menos su función. Los que ya habéis visto física seguramente ya habéis trabajado con vectores, pero para los que no hayáis visto física pues probablemente esto sonará como algo nuevo. El índice del tema os lo he colgado en la Moodle, lo tenéis al principio del tema, y vamos a ver el primer punto, que son los vectores en el plano. ¿Qué es un vector? Pues un vector no es nada más que un segmento, es decir, un trocito de recta que va de entre dos puntos orientado, es decir, que me va a decir qué sentido tiene ese segmento, desde dónde hasta dónde se mueve. Es lo primero que os he puesto ahí. Supongamos que un cuerpo se desplaza en el plano de un punto A al B. La trayectoria de este queda determinado por un vector. Es decir, me dice que es un segmento que va de A a B, un trocito del plano que va de A a B, y me dice cuál es su sentido, es decir, si me muevo desde el A hasta el B o si me muevo desde el B hasta el A. Evidentemente no es lo mismo moverse desde Cádiz a Sevilla que desde Sevilla a Cádiz. Ese vector cambiaría su sentido. Me dice, primero vamos a ver lo que es un vector fijo. Un vector fijo AB, ¿qué quiere decir un vector fijo AB? Pues que es el segmento orientado que va desde un punto A, que es el origen, es de donde parte ese vector, al punto B, que es el extremo de ese vector. ¿Vale? Es decir, lo tenéis ahí dibujado. Es un trocito de recta que tiene un sentido, por eso tiene una flechita, y en este caso va desde A hasta B. Evidentemente también existe el vector que va desde B hasta A, pero en este caso nosotros estamos considerando el AB y se representa por el origen primero, que es la A, el extremo, que es B, y una flechita arriba para que sepáis que no es un segmento, sino que es un vector. Los que habéis visto o los que habéis hecho dibujo probablemente habéis dibujado segmentos, y los segmentos se representan lo mismo con un origen y con un extremo, pero en lugar de una flechita arriba lo que aparece es una rayita para que sepáis que es un segmento. ¿Vale? El vector tiene tres elementos que tenéis que conocer. Uno es el módulo. El módulo lo único que nos dice es qué longitud tiene ese vector. Ya veremos más adelante, un poquito más adelante en este vídeo, cómo se calcula el módulo de ese vector. Pero en principio es que sepáis que el módulo, cuando llamemos módulo de un vector, lo que me está diciendo es la longitud que tiene ese segmento. ¿Vale? Y se representa con el AB, lo tenéis ahí, se representa con el vector entre dos barras. Siempre que veáis esto se refiere al módulo del vector y es lo que mide ese vector. ¿Vale? Otro de los elementos que tiene el vector es la dirección. ¿Qué es la dirección de ese vector? Pues es la recta que contiene a esos dos puntos. Es decir, ese vector está dentro de una recta, igual que el segmento está dentro de una recta que es infinita. Bueno, pues esa recta es la dirección. Es lo que me está diciendo es dónde se encuentra ese vector en todo el plano. Y luego está el sentido, que en una misma dirección yo puedo tener dos sentidos, es decir, podría tener el vector de A a B, que es un sentido, o de B a A, que es el sentido contrario. Aquí os he puesto un dibujo, ¿vale? PQ y PR son dos vectores que tienen la misma dirección porque los tres puntos estarían en la misma recta, es decir, se encontrarían situados en el mismo lugar en el plano, pero tienen sentido contrario. PQ tiene este sentido y PR este sentido. ¿Vale? O sea que, ¿qué hemos visto por ahora? Que un vector es un segmento orientado, es decir, un trocito de plano que tiene un sentido y que tiene tres elementos que tenemos que conocer, que es el módulo, es decir, lo que mide ese vector, su dirección, que es dónde se encuentra situado en todo el plano, la recta que lo contiene, y cuál es el sentido, si se encuentra en un sentido hacia la derecha, por ejemplo, hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en el plano podemos tener vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, estos dos que yo os he pintado aquí, AB y CD, si os fijáis, tienen la misma longitud, ¿vale? Es decir, su módulo es el mismo, tienen la misma dirección,
¿Por qué tienen la misma dirección? Porque si yo trazo esta recta de aquí y esta recta de aquí, ¿cómo son esas dos rectas? Son paralelas. Entonces, si las rectas son paralelas, tienen la misma dirección, porque si os fijáis tienen la misma forma. Y además, en este caso, su sentido es el mismo. Están orientados los dos de A a B y de C a D. Tienen su sentido, la flechita apunta para el mismo sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con todos esos vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido? Bueno, pues pasa una cosa parecida, no igual, parecida a lo que ocurría con las fracciones equivalentes. Si os acordáis, por ejemplo, 4/6 y 2/3 son dos fracciones que representan lo mismo, aunque en los numeritos que aparecen son diferentes. 2/3 me da lo mismo si yo divido, por ejemplo, una tarta en 3 partes y me como 2, que si la divido en 6 partes y me como 4. Representan un mismo valor. Bueno, pues lo mismo va a suceder con los vectores. Es decir, si yo tengo vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, todos van a pertenecer a un mismo grupo, que es lo que se llama fracciones equipolentes. Es decir, son todos los vectores que hay en el plano que tienen mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Igual que las fracciones equivalentes eran todas las fracciones que representaban un mismo valor, aunque los numeritos fuesen distintos. Pues estos vectores, aunque estén colocados en distintas partes del plano, tienen mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Y por tanto decimos que son equipolentes. ¿Veis? Tenéis aquí la definición. Dos vectores se llaman equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Y entonces podremos decir que esos dos vectores, ¿veis?, son iguales. No son iguales, son equipolentes, ¿vale? Igual que las fracciones eran equivalentes. Bueno, pues con todos esos vectores que son equipolentes, nosotros podemos formar un conjunto, ¿vale? Entonces os lo defino aquí. El conjunto de vectores equipolentes a uno dado define lo que se denomina vector libre o, por simplicidad, vectores. Cualquiera de los vectores fijos es un representante del vector libre correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver la similitud con las fracciones equivalentes. Si os acordáis, cada vez que nosotros resolvíamos un problema, hacíamos operaciones combinadas con fracciones, el resultado siempre teníamos que darlo con la fracción irreducible. Es decir, nosotros considerábamos la fracción irreducible como el representante de todas las fracciones equivalentes que podían tener como solución ese problema o esa operación combinada. Nosotros nos quedábamos con la fracción irreducible porque era la más sencilla. No vamos a coger la más compleja de todas las que son equivalentes, sino que nos quedamos con la más sencilla. Bueno, pues en el caso de los vectores pasa lo mismo. Nosotros tenemos un montón de vectores fijos, como por ejemplo el AB y el CD, que los determinan unos ciertos puntos del plano, y esos vectores fijos, cuando son todos equipolentes, forman lo que se llama un vector libre. Es decir, es como si cogiésemos todos los vectores del plano que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, es decir, todos los que son equipolentes, y los metemos en un saco y forman un conjunto. De ese conjunto nosotros podemos coger cualquiera de esos vectores que representan a todos esos vectores fijos que son iguales o que son equipolentes en este caso. Entonces, ese vector va a ser su representante y todos tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido que ese representante que nosotros hemos tomado. Y casi siempre, o por lo general, vamos a tomar el representante que sea más sencillo. Igual que nosotros con las fracciones equivalentes considerábamos la fracción irreducible, que era la más sencilla. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que yo tengo estos dos puntos A y B. El punto 3,3 del plano, que lo tenéis aquí pintado, y el punto 8,5 que lo tenéis aquí pintado. Yo puedo representar el vector que va desde A hasta B, ¿vale? Y ese es el vector AB, que tiene un módulo, que ya veremos cómo lo calculamos más abajo, una dirección y un sentido, ¿vale? Bueno, pues ese vector AB va a tener unas coordenadas, va a tener un valor en mi plano.
¿Cuáles van a ser esas coordenadas? Pues hemos dicho que el vector no es más que un segmento orientado, es decir, lo único que me está diciendo el vector es ponte en A y vete hacia B. Entonces, de A a B, ¿cuánto me tengo que mover? Bueno, pues de A a B, yo para llegar de este punto a este me tengo que mover 5 lugares en mi X, ¿vale? Porque me muevo hacia la derecha, así que me muevo positivamente en la X, y 2 lugares positivos en la Y, porque me muevo hacia arriba. Si me moviese hacia abajo para llegar hasta B, pues sería negativo. Entonces, ese vector, para yo desplazarme de A a B, las coordenadas que va a tener son, si me muevo de A a B, en la X 5 y en la Y 2. Es decir, ese vector va a tener coordenadas 5, 2. ¿Vale? ¿Cómo calculo esas coordenadas 5, 2? Pues lo tenéis aquí abajo. Lo calcularía al extremo, le quitaría el origen para saber lo que se desplaza a la X y lo que se desplaza a la Y. ¿Veis? Este es mi extremo, el 8, 5, y mi origen, el 3, 3. Cuando yo al extremo le quito el origen, lo hago coordenada a coordenada. Es decir, 8 menos 3 son 5, que son las 5 veces que me desplazo en la X para llegar de A a B. Y 5 menos 3 es 2, que son los 2 lugares que me desplazo en la Y para moverme de A a B. Así que las coordenadas de A a B son el 5, 2. ¿Esto es fortuito? No. ¿Por qué sería 5, 2? Porque os fijaros, si yo trasladase este vector al origen, os fijáis en este vector v, ¿vale? Este vector v, en lugar de tener de origen A, tiene de origen el 0, y en lugar de tener extremo al b, tiene de extremo el 5, 2. Este vector y este, si os fijáis, tienen el mismo módulo, porque me muevo lo mismo en la X y en la Y para llegar del origen al extremo. El mismo sentido, porque si os fijáis las flechitas apuntan hacia el mismo sitio, y la misma dirección, porque la recta que pasa por este vector y la recta que pasa por este vector son paralelas, así que su dirección será la misma. ¿Cómo son estos dos vectores? Pues son equipolentes, con lo cual esta coordenada, la coordenada de este punto C, el 5, 2, es la misma que la coordenada de este vector. ¿Por qué? Porque en este caso el origen es el 0, 0 y el extremo es el 5, 2. Si yo quisiera calcular las coordenadas de este vector, pues tendría que hacer 5, 2 menos 0, 0. Con lo cual, al restarlo coordenada por coordenada, me quedaría de nuevo el 5, 2. Así que como estos dos vectores son iguales, son equipolentes, yo voy a coger como representante de todos los vectores que son equipolentes a este, que es el más sencillo. Y como este tiene coordenadas 5, 2, las coordenadas de este coinciden también con el 5, 2, que si os fijáis las hemos calculado en este y coinciden las dos. Así que en lugar de quedarme con este vector que es más complejo, al coger un vector libre, me quedaría con este. Este sería el representante más sencillo, que es el que tiene como origen el 0, 0. ¿Vale? Estos dos vectores son equipolentes, representan el mismo vector, y a todos los vectores que son equipolentes a ellos, o a todos los vectores fijos determinados por dos puntos que son equipolentes a ellos, ¿vale? Ahora, ¿veis? Si os fijáis, C, 5, 2 son las coordenadas de V, porque en este caso el origen de V es el 0, el origen de coordenada. Y cuando yo a 5, 2 le quito 0, 0, pues me queda 5, 2, que son las coordenadas de ese vector también. ¿Cómo calcularía el módulo de ese vector? Bueno, pues para ello lo tenéis aquí, utilizaríamos el teorema de Pitágoras. Fijaros, si considero este triangulito formado por el vector, ¿vale? Y lo que me desplazo en X para ir de A a B y lo que me desplazo en Y para ir de A a B, este triángulo que se forma es un triángulo rectángulo, igual que esto, ¿vale? Entonces,
si yo considerara este vector, si yo lo que quiero calcular es la longitud de este vector, lo que quiero calcular es lo que mide este segmento. ¿Vale? Si os acordáis, el teorema de Pitágoras me decía que la hipotenusa, que es lo que mide esto al cuadrado, es lo mismo que esto al cuadrado más esto al cuadrado, que son los catetos. Entonces, si yo en vez de esto al cuadrado, lo que quiero calcular es lo que vale esto, tendría que hacer la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues así calculo el módulo. El módulo de AB, que es el mismo que el módulo de V, porque estos dos son equivalentes, es lo mismo que la raíz cuadrada, como esto es la hipotenusa, sería la hipotenusa al cuadrado, es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Pero si quiero calcular esto solo sin el cuadrado, pues tendría que hacer la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así que sería la raíz de 25 más 4, y 25 más 4 es 29. Sería la raíz de 29. Si os acordáis, yo siempre he dicho que las raíces tienen dos soluciones, la positiva y la negativa. Pero en este caso, como estoy hablando de distancias, yo quiero calcular una longitud, siempre tendré que considerar solo el valor positivo. Así que el módulo de AB o el módulo de V vale la raíz de 29. ¿Vale? Aquí lo tenéis en la definición. Os lo he puesto aquí. Si el vector u tiene coordenadas x, y, su módulo es la raíz cuadrada de una de las coordenadas de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí? Y además, antes de ver el segundo ejemplo, os he puesto aquí una nota referente a lo que he dicho antes. Si un vector tiene su origen en el 0, en el punto O, en el origen de coordenada, que es el 0, 0, entonces sus coordenadas coinciden con las del extremo, que lo tenéis aquí. El vector v, perdón, como tiene su origen en el 0, 0, sus coordenadas coinciden, es decir, las coordenadas del vector v, que es el vector 0c, coinciden con las coordenadas del punto C, porque su origen es el 0, 0. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Y ahora os he añadido un segundo ejemplo, que es un tipo de ejercicio que os podéis encontrar de los que os voy a mandar después. Dice, las coordenadas del vector AB son menos 1, 4. ¿Vale? Es decir, para desplazarme de A a B, tengo que moverme menos 1 en la X y 4 en la Y. Si las coordenadas del extremo, es decir, si el extremo del vector B es 3, 5, me pide que calcule las coordenadas de A. ¿Vale? Entonces, hemos visto que para calcular las coordenadas del vector AB, lo que tengo que hacer es al extremo quitarle el origen a B, quitarle A. Pues vamos a verlo, ¿vale? El vector AB hemos dicho que tiene como coordenadas menos 1, 4. El punto B tiene como coordenada el 3, 5. Y el punto A, como no lo conozco, tengo que buscar lo que vale, tiene coordenada X, Y. En este tema tenéis que tener muy claro y mucho cuidado con lo que son coordenadas de un punto y las coordenadas de un vector, porque se representan de la misma manera, ¿vale? Entonces tenéis que especificar muy bien lo que es cada cosa. Seguimos con nuestro ejemplo. Pues sabemos que menos 1, 4, las coordenadas de AB son 3, 5, que hemos dicho las coordenadas de B, menos las de A, que no sabemos lo que valen. Bueno, pues para ver qué pasa con esto, tendría que restar las coordenadas X y las coordenadas Y. Es decir, esto es lo mismo que hacer 3 menos X para ver lo que me desplazo en la X y 5 menos Y para ver lo que me desplazo en la Y. Y como estas dos cosas tienen que ser iguales, porque me lo dice el ejercicio, pues esta primera componente, 3 menos X, es decir, cuando me muevo de A a B en su coordenada X, tiene que ser menos 1, porque es lo que me está diciendo que vale la coordenada del vector. Lo mismo con la de Y. Si yo me muevo del punto A al punto B, la coordenada Y se mueve esto, 5 menos Y, que sabemos que es 4. Y ahora simplemente tendremos que despejar la X arriba y la Y abajo, como si tuviésemos un sistema de ecuaciones, pero muy sencillo. Si yo despejo la X arriba, paso para allá y se cambia a positivo, y este pasa para allá y se pasa a positivo, ¿vale? X sería 3 más 1 y es 4. Y la Y lo mismo. La Y como es negativa pasa al otro lado en positivo y el 4 como es positivo pasa al otro lado en negativo.
así que y valdría 1. Luego mi origen, para que este vector valga esto y este sea su extremo, su origen tiene que ser este, que si os fijáis coincide, porque para moverme de A a B, ¿cuánto me tengo que desplazar en la X? Pues me desplazo de 4 hasta 3, es decir, me muevo menos 1, que es lo que vale la coordenada X del vector. Y para pasar de 1 a 5, ¿cuánto me muevo en la Y? Pues 4 lugares positivos, que es la coordenada Y de mi vector. ¿Vale? Bueno, pues espero que más o menos hayáis entendido el concepto de vector y que podáis hacer los ejercicios que tenéis a continuación.